Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá, un día más. Vamos a seguir con esta lista de reproducción, cuidar el corazón en un mundo descorazonado. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Pues viva Cristo Rey, bienvenidos de nuevo y vamos a leer algo maravilloso. Este padre de la Iglesia, San Agustín, qué maravilla. Padres latinos, el Tratado Cuarto, el deseo del corazón tiende hacia Dios y dice algo maravilloso. Imagínate que Dios quiere llenarte de miel si estás lleno de vinagre. Vinagre, símbolo del pecado, de la limitación, de las debilidades. ¿Dónde pondrás la miel? ¿Dónde pondrás la miel? La gracia de Dios. ¿Dónde pondrás a Dios? Hay que vaciar primero el recipiente. Hay que limpiarlo y lavarlo, aunque cueste fatiga, aunque haya que frotarlo, para que sea capaz de recibir algo. Hay que cuidar el corazón. Tenemos que saber cómo atender nuestro corazón, nuestra fe, la fe del corazón y el corazón de la fe. Y así como decimos miel, podríamos decir oro o vino. Lo que pretendemos es significar algo inefable, Dios. Y cuando decimos Dios, ¿qué es lo que decimos? Esta sola sílaba es todo lo que esperamos. Todo lo que podamos decir está, por tanto, muy por debajo de esta realidad. Ensanchemos, pues, nuestro corazón para que cuando venga nos llene, ya que seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Maravilloso San Agustín, maravilloso, impecable, ¿no? En su búsqueda de Dios, como Dios se encontró con él, es siempre Dios el primero que nos busca y el que sale a nuestro encuentro, y Él es el que por fin reconoce la voz del Señor, la voz del buen pastor, para reconocer esa miel, ese vino, ese oro que es la libertad verdadera que busca encontrarse con Dios y que al final descubre que Dios es el bien supremo, el bien inefable, el bien incomparable del alma, aquel que te llena de beneficios espirituales, que te da el 100 por 1 y la vida eterna, y que las promesas de Dios se cumplen, las promesas que Dios da se cumplen. Bueno, vamos a continuar en esta lista de reproducción, como decía, cuidar el corazón en un mundo descorazonado, y aludo también, ¿no? Para que vean los demás vídeos que se han subido anteriores, para también ir tomando el hilo de todo lo que se va aquí desgranando, que es un pensamiento maravilloso. Al final el católico es aquel que piensa la realidad con los ojos de la fe, con el corazón de Cristo y con las manos llenas de gracia, llenas de Espíritu Santo, para obrar la verdad en la caridad. Cuidar el corazón en un mundo descorazonado. Esta confrontación cultural pide cuidar un corazón con reciedumbre. Vamos a ver qué queremos decir con esto, cuidar el corazón con reciedumbre, con una costumbre que sea recia, que sea firme, que sea sólida. Yo quiero ver aquí los hombres de voz dura, fuerte, los que doman caballo y dominan los ríos, los hombres que les suenan el esqueleto y cantan con una boca llena de sol y pedernales. Bueno, el decantado de todas estas críticas, sospechas y comentarios sobre el alma creyente no ha de ser despedido con ligereza, apelando a la firmeza de la roca de la fe del sujeto o a la seguridad que puede dar la promesa de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, o que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Exige mucho corazón no huir del mundo y sus interpelaciones actuales. Aludo aquí de forma sucinta a lo que fue el episodio anterior, en donde pues aparecía eso, una persona atea, una prostituta, un alcohólico, una persona con problemas psiquiátricos fuertes, un homosexual, es decir, cualquier persona lejana aparentemente, ¿no? En la periferia, y que muchas veces intentaban buscar, ¿no? Y dar razones con su fe inmadura, con su fe aletargada, con su fe incipiente, con su fe infantil, y provocar de algún modo ese diálogo, ¿no? Con este sacerdote que se encontraba en la pastoral, con esta realidad de tantas personas que buscan a Dios pero que todavía no la han encontrado y que tienen muchas respuestas aún sin responder, muchas preguntas hechas
que aún no alcanzan esa respuesta. Bueno, pues esa interpelación nos dice la Iglesia que tú y yo, cristianos, que buscamos tener y vivir una fe adulta en Cristo resucitado, el Señor no nos dice que miremos con sospecha, con crítica, no con como por encima, ¿no? Con alejamiento, con moralismos, con petulancia, ¿no? Como creyéndonos que somos más que nadie cuando hemos recibido el don de la fe, el don de creer en Cristo, sino que todo lo contrario, no podemos huir jamás del mundo y lo que el mundo, vamos a decir, litiga con nosotros en cuanto a que nos puede provocar, nos puede perseguir, nos puede interpelar, pero es que este mundo es el que Dios ha amado y estas interpelaciones deben ser precisamente una nota característica para saber si tú estás siendo buen cristiano. Es decir, hablar con aquel que no piensa como tú, que no cree en lo mismo que crees tú, que eres capaz de entablar un diálogo fecundo, enriquecedor con una persona que todavía no está o no ha alcanzado, ¿no? Esa levadura que tú ya tienes o esa sal o ese fruto espiritual que tú ya has alcanzado por gracia y misericordia de Dios, por gracia y misericordia de Cristo. Está claro que no te puedes quedar en la comodidad de las promesas de Cristo, que es maravilloso escuchar estas promesas. La primera, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la segunda gran promesa de Cristo, las puertas del infierno no prevalecerán. Fenomenal, pero yo no me puedo quedar en el sillón tumbado o sentado de brazos cruzados, ¿no? Viendo cómo tantísimas personas siguen esperando la buena noticia, siguen esperando que Jesucristo sea anunciado a sus corazones. Bueno, sin embargo, no solo no tenemos que huir, sino al contrario, tenemos que mantener con una fe honda, personal y responsable esta voz dura y este corazón tierno. Es decir, la firmeza de nuestra fe no se puede tambalear, pero tenemos que tener un corazón tierno para aquel que está en búsqueda de Dios, que todavía no tiene esa miel, que está en el vinagre, que está en el pecado, que está en el hombre viejo. Pero ese corazón necesita sus cuidados. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Nos preguntamos cómo cuidar nuestro corazón para que no acabe penetrándose de la helada indiferencia descorazonada y de la abierta agresividad que nos rodea. Claro, ¿no? Dos grandes pecados de este materialismo en el que vivimos, ¿no? De esta mentalidad secularizante, secularizadora, ¿no? Que le da la espalda a Dios, la indiferencia, ¿no? Indiferencia también del problema del prójimo, del corazón del prójimo, de lo que sucede en su vida, de su historia, y después el ámbito de agresividad, en el que tantas veces, ¿no? Los espíritus se están moviendo. ¿Por qué? Porque están poseídos por el diablo, es decir, Satanás está ahí atenazando, ¿no? Engullendo, otras veces arañando, otras veces atando, encadenando a todas las personas que aún no se han encontrado con Jesucristo, con el abrazo de Cristo, con el perdón de Cristo, con la salud. La salvación es la salud del alma que solo Cristo te puede dar. Bueno, pues esta indiferencia, esta agresividad, en ese ámbito es donde se mueve el cristiano, tú y yo, que queremos ser cristianos implicados y que se complican la vida, que no se quieren quedar en el sofá, que quieren dominar los ríos, ¿no? Y llamar a los caballos a la doma, ¿no? Y que no tienen miedo de estar a la intemperie bajo el sol, ¿no? Y trabajando ahí en los pedernales, y que quieren seguir anunciando a Jesucristo con la voz recia de los apóstoles, anunciando a Cristo resucitado. Bueno, pues estos hombres se están moviendo en este ámbito cultural. Tú y yo nos movemos en el ámbito de la indiferencia y de una abierta agresividad, una hostilidad meridiana, en cualquier ámbito, laboral, familiar, en la calle o en tu propio corazón, donde se da la principal batalla. Una Santa Madre Elvira decía algo maravilloso, ¿no? Que el principal enemigo somos nosotros mismos. El principal enemigo que realmente te puede hacer daño y destruir, eres tú mismo. Porque es si Satanás te convence a ti en tu corazón, no cuidas tu corazón, no dejas que tu corazón de forma dócil y honesta sea trabajado por las manos del alfarero, por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra de Cristo, está claro que te vas a alejar del Padre, progresivamente te vas a alejar, vas a ir descendiendo a las cavernas oscuras, ¿no? Allí a la agenda, ¿no? Entonces el hombre viejo camina en esta indiferencia, en esta agresividad, y yo, que quiero ser hombre nuevo, que he sido bautizado en Cristo, consagrado en el nombre altísimo de la Santa Trinidad de Dios, y que quiere dar testimonio de la verdad en este mundo. ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué vivo? Para dar testimonio de la verdad.
Y la verdad, ¿cuál es? Que Dios te ama, que Dios me ama, que Dios me ha amado. Y no quiero que Satanás me engañe diciéndome que Dios no me quiere o diciéndome que no vale la pena combatir, que no vale la pena anunciar la verdad, luchar por el amor verdadero, que no vale la pena entregar absolutamente todo por Cristo. Bueno, pues nos dice este padre que no hay que fijarse, por lo tanto, en el descorazonamiento que puede provocar el ambiente de indiferencia o agresividad, el ambiente de críticas, de sospechas, de comentarios funestos, de desprecios que te puede realizar cualquier persona que no tiene la fe cristiana y que no vive de Cristo. Eso es lo normal, lo connatural al mundo que todavía no conoce a Cristo, es que se remueva, que se remueva, como los demonios, ¿no? Cuando veían a Cristo, pues, ¿qué hace aquí? ¿Qué está pasando? ¿No? Todo cambiaba, todo se tambalea. Pero cuando Cristo aparece, la voz firme del Padre aparece, el poder del amor del Padre aparece, la sanación espiritual aparece y todo se va recomponiendo. Y además, las aguas que estaban agitadas ahora son aguas calmadas, llenas de bendición, llenas de paz, llenas de peces, llenas de fe, llenas con los peces de la fe. Las redes explotan de fe. Pero tienes que dejar que esa voz de Cristo esté siempre con un corazón tierno hacia el mundo, hacia el hombre, con un corazón compasivo y misericordioso, como es el corazón de Cristo, que vino a llamar a los justos, no, vino a llamar a los pecadores, no vino a llamar a los justos porque no hay ninguno en la tierra, solo la Santísima Virgen Inmaculada, justa y por gracia de Dios y con colaboración, por supuesto, de su libertad maravillosa, pero ya una libertad que no estaba dañada por el pecado original y por lo tanto había una preeminencia de la gracia y había una voluntad salvífica de Dios, un plan de Dios en el corazón inmaculado de María. Pero tú y yo y el resto de los mortales, incluyendo a San José bendito, patriarca de la Iglesia y de la vida espiritual de toda la Iglesia, bueno, pues tenemos que someter nuestro corazón a la negación de sí mismo, a destruir el amor propio, a arrancar de cuajo el egoísmo, y para esto necesitamos la humildad de Cristo, el corazón de Cristo, los sentimientos de Cristo, ser compasivo, manso y humilde de corazón, compasivo y misericordioso como Cristo lo es, para moverse en este ambiente de indiferencia, hostilidad, agresividad, pero permanecer firmes en la fe. ¿Qué actitudes fomentar y cuáles evitar? Pues de todo esto queremos tratar en este libro, queremos ayudar a vivir en una minoría cognitiva de interpretación de la realidad que no se convierta en excluyente o quejumbrosa. Fundamental, ¿no? Uno puede interpretar la realidad y dice, madre mía, ya mi cosmovisión, qué pocos cristianos hay, cuántos no, aquí en Europa, ya, que parece la vieja Europa, ¿no? La anciana Europa, ¿no? Sin hijos, parece que no, y los que vienen de las nuevas generaciones completamente perdidos y atrofiados, ¿no? En tantos aspectos psicológicos, sociales, culturales, etcétera, ¿no? Donde ya no está la brújula de la fe y ya no está la barca de la Iglesia con esa claridad, ¿no? Con esa potencia que iluminaba antes quizás a más hombres, ¿no? Y culturalmente estaba rebosante, ¿no? Dentro de la sociedad. Ahora no, es una sociedad anticristiana, es una sociedad que no domina para nada el mensaje de Jesucristo. Sin embargo, millones de católicos, millones de creyentes, pues vamos a seguir combatiendo. Y este pequeño resto es un resto que son millones y millones que han recibido la fe por el bautismo y que ahora tienen simplemente que decir, Señor, quiero reactivarla, ayúdame a formarme de verdad como un cristiano adulto para no sentirme autoexcluido de esta cultura o de esta sociedad o de estos que me miran así o asado, cuando yo sé que el mensaje de Cristo es vigente, cuando nunca caduca, cuando sé que la potencia del Evangelio, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, que es la sabiduría de la cruz, ¿no? Necedad para los gentiles, ¿no? Y, y como decían los judíos, ¿no? Y los griegos, ¿no? Que no la consideraban, era maldición, era algo, pues para nosotros es la fuerza y la sabiduría de Dios. Y este mensaje sigue siendo vigente, sigue siendo maravilloso. De forma que no me puedo excluir ni quejar. No puedo caer en la exclusión ni en la queja, ¿no? En el lamento. En el lamento que no sirve nunca para nada, solo para que los demonios se froten las manos y digan, ah, qué bien, mira, un descorazonado más en esta sociedad, ¿no? En donde ya parece no habitar la justicia y la santidad. Pues no es cierto, ¿no? La gran verdad es que Dios es fuego voraz, no es una imaginación exangüe y desvitalizada a la que le va mal en nuestro tiempo. No, el tiempo actual es el tiempo de Dios. Y este mundo tiene que encontrarse con Dios y tiene tanta necesidad o más
o menos que el tiempo que vivió Cristo. Es decir, todos los tiempos y todas las generaciones y son susceptibles de acoger la gracia misericordiosa del Evangelio, del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Susceptibles y se tienen que, ¿cómo decir? Se tienen que sumergir en este misterio de Cristo. Por lo tanto, hay un resto, hay una iglesia que es sacramento universal de salvación, todos los bautizados en la actualidad, que tienen que ser sal, luz y fermento para iluminar a todo el orbe. Y aquí está la católica. La católica es aquella que porta adelante, que lleva adelante la antorcha de la fe, el escudo de la fe, la palabra de la fe, el casco de la fe, ¿no? La fuerza vital, la vida eterna que Cristo nos ha dado. Y con este amor infinito de Dios en su corazón, pues nada puede arrancarnos del amor de Dios, ¿no? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, no nos podrán separar del amor de Dios. Nada ni nadie jamás, nunca nos podrá separar del amor de Dios. Bueno, decía San Pablo VI que la ruptura entre el Evangelio y la cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo, como lo fue también en otras épocas. Basta visitar las espléndidas exposiciones aquí en España, hay unas exposiciones durante bastantes años de las edades del hombre, en las que se exponen las bellezas artísticas que eran la respiración, el clima de una cultura ya tan alejada de la nuestra, esta, ¿no? Ya del siglo XXI, en donde ya se ha caído, ¿no? De forma tenaz y contundente en el secularismo, pues eso, en el abandono, ¿no? De las cosas sagradas, de la espiritualidad cristiana en las familias, especialmente en las escuelas, ¿no? En la sociedad en general, ¿no? En las fábricas, en las empresas. Esto puede llevarnos a una añoranza descorazonada que se desliza fácilmente hacia un rechazo de la cultura actual descristianizada o a la tentación de crearnos ambientes, aunque no sean guetos, ¿no? O sea, como grupos estufa, decía un cardenal aquí, antiguo cardenal de Madrid, grupos estufa, ¿no? Endogámicos, de cultura cristiana que construyan una nueva cristiandad o la legítima promoción de medios socioculturales, pero paraguas, ¿no? Para cobijar a los cristianos de la que está cayendo y les libre de la sensación de náufragos de la intemperie. Es decir, esto es una grandísima tentación, ¿no? Pensar que la nueva cristiandad se tiene que fundar o tiene que aparecer en grupos pequeñitos, ¿no? Pero que de algún modo no están abiertos a entablar diálogo constante con la realidad cruda y dura que supone hablar, ¿no? Y anunciar el Evangelio a los hombres de nuestro tiempo. A un hombre tantas veces apocado, tantas veces hostil, cuando no. Pues eso, un hombre alejado de las cosas del espíritu. Y muy al contrario, un hombre materialista, un hombre que se aferra al cientificismo, que se aferra a las ideologías, que se aferra a discursos y a relatos donde Dios, la miel que decía San Agustín, no entra en el corazón, ni siquiera lo roza. Entonces siguen siendo vinagre. Es muy difícil hablar con el vinagre cuando no se quiere limpiar el vaso, no se quiere tirar el vinagre y no se quiere limpiar todo el interior, toda el alma antes de recibir la gracia de Dios. Es complicado, es difícil, sí, bueno, pero es que el Señor estuvo, ¿no? Hasta con personajes, ¿no? De la historia, hombres que estaban completamente endemoniados, como el endemoniado de Gerasa, ¿no? Estoy pensando ahora, o sea, personas completamente, ¿no? De Magdalena, ¿no? O de María, 7 demonios, ¿no? Madre mía, o sea, como diciendo, una plenitud, una legión. Cristo nunca tuvo, ¿no? Nunca dijo a los cristianos cuando os envíe a anunciar el Evangelio y vayáis de dos en dos y como os envío como corderos en medio de lobos, tened mucho cuidado, ¿no? Los que veáis que están ahí un poco afectados, ¿no? Por el maligno, a esos no les prediquéis, a esos no les anunciéis el Evangelio, ¿no? Al contrario, dijo a todos y a todos. Y eso sí dio una resolución muy consoladora para aquellos que evangelizan y reciben un portazo en las narices o un aquí no te quiero ni ver o non serviam, yo no sirvo a Dios, yo solo sirvo al dinero y sirvo a los intereses de este mundo, ¿no? Sirvo a la política, sirvo al fútbol, sirvo a mi hobby, sirvo a mi familia, yo sirvo a cualquier cosa, pero no, yo no quiero servir a Dios. Bueno, pues te limpias, ¿no? La suela de los zapatos, el polvo de los pies que te haya caído, como diciendo, quédate en paz. Pero tú haz lo que tienes que hacer, que es anunciar a Cristo. Lo que no puede ser que la nueva cristiandad forme paraguas o grupos endogámicos, ¿no? O grupos estufa en donde no se dé
el diálogo con la cultura actual. Porque ahí está la gran ruptura entre el Evangelio y la cultura. Y esto es el gran drama de nuestro tiempo. Y lo dice un santo, profeta y papa. Profeta en cuanto que todo cristiano es profeta, pero además romano pontífice, Pablo VI, habla claramente de esto, ¿no? Y muchos dicen, sí, bueno, el Concilio Vaticano II fue muy culpable en todo esto, fue tal. No, estamos hablando del análisis que la Iglesia está haciendo de lo que el hombre contemporáneo, en un momento dado de la historia, está de algún modo remarcando en su psique, que es yo no necesito a Dios, yo no quiero servir a Dios. Bueno, pues la Iglesia tiene que hacer lo que ha hecho siempre, evangelizar, anunciar el Evangelio, ¿no? Haz el bien y no mires a quién, pero nunca convertirte en paraguas, ¿no? Aunque no seas un gueto, como dice aquí, ¿no? Y estés muy a gustito en tu grupito, en tu cosa, no. Tiene que ser algo que nazca del corazón de Cristo. ¿Y Cristo qué hace? Llamarte y enviarte. Te llama primero, después te consagra, te unge, te da su Espíritu Santo y te envía a los pobres, te envía a todo hombre. Todos somos pobres delante de Dios. ¿Para qué? Para que ese hombre se vista con la gracia, para que ese hombre reciba el anillo de la alianza en su dedo, para que ese hombre tenga sandalias nuevas, para caminar un camino nuevo, que es el camino de Dios y de la gracia. Pero Cristo nunca te dice escóndete, apártate de esos, no ten miedo a estos otros, no hables con estos, a estos ya están perdidos, aquellos no te escuchan, no me han escuchado, no voy a insistir. Es decir, jamás el Señor ha sido conformista, ha sido temeroso, ha sido huidizo de la realidad cruda que se le presentaba. Muy al contrario, dio la batalla en todos los terrenos y la batalla cultural mayor que se puede dar en todo tiempo y lugar, la batalla cultural mayor que se puede dar en todo tiempo y lugar es predicar a Jesucristo muerto y resucitado por nosotros, por ti y por mí. Predicar a Jesucristo muerto y resucitado. Predicar a Jesucristo muerto y resucitado. Fijaros la cantidad de veces que hablamos de política, que hablamos en las noticias, los telediarios, los periódicos. O sea, absolutamente solo se habla del hombre. El hombre se ha vuelto solo para sí, vive para sí, se mira siempre así, de forma endogámica, narcisista. Es el ombligo, es el centro del mundo. Y se olvida de que, en el fondo, el dueño y señor de todo, el rey y señor de todo, del tiempo, de la historia, de tu propia libertad, de los dones que tú has recibido de Dios, es Él, es Dios. Y es el que te da la miel, el vino y el oro, es decir, la gracia, la libertad verdadera, el amor infinito. Entonces, no tenemos nada, ¿no?, que perder, muy al contrario. Con Jesús, dice aquí el autor, el Emmanuel, significa nudo de Dios con nosotros, impresionante, nudo de Dios con nosotros. Dice que el rey Acaz no podía creer, en el capítulo 7 de Isaías, que Dios pudiese unir de una sola tacada, en un solo momento, instante, ¿no?, lo más alto y lo más bajo, ¿no? Aquí está la unión hipostática, unirse, ¿no? Esa separación infinita, ¿no? Esa distancia, vamos a decir, infinita entre Dios y el hombre. Dios es Dios y solo Dios es Dios. Increado, ¿no? Y Cristo, además, el Hijo de Dios, es engendrado y nosotros hemos sido criaturas, creados, ¿no? Hay una distancia infinita entre Dios y la criatura. Bueno, pero María sí creyó. El rey Acaz no creyó. El mundo es como el rey Acaz, no cree que Dios esté tan cerca, que Dios se haya encarnado en la historia, que esté en medio del mundo, que esté en medio de tu vida, de tu corazón, que esté pasando a tu lado cada día, ya sea alegría o penuria, ya sea tristeza o esperanza, ya sea, está contigo el Señor. Y María todo lo contrario, María, que es la Iglesia Santa de Dios, que es el ejemplo de la fe pura, la fe inmaculada, la fe santísima, figura y tipo perfectísimo de la Iglesia, discípula de Cristo perfecta, bueno, y madre de Dios, ¿no?, en el Hijo, sí creyó que el Altísimo, el Padre, la cubriría con su sombra y se encarnaría. Jesús, nudo, de lo alto y lo bajo, es decir, se anuda. Oh cielos, llove de lo alto nubes, mandadnos al Santo. Las nubes han destilado, han enviado al Santo de Dios, Cristo, el Hijo de Dios vivo, al seno purísimo de la Virgen María. Una Virgen ha encarnado. En esa unión hipostática está este misterio que hablamos del Emmanuel, ¿no? El nudo de lo alto y lo bajo en su seno. Increíble. En el seno, en el corazón de la historia y del mundo, ahora está el Hijo de Dios vivo. Está con nosotros, es el Emmanuel, Jesús, el Emmanuel, el que une el cielo y la tierra y lo vincula ya para siempre. Dios y el hombre y Dios, Dios verdadero y hombre verdadero. Juanito, antes de ser el Bautista, San Juan Bautista, con todos los respetos, para el último gran profeta de la tierra, ¿no?, que no hubo, como dice Cristo,
uno nació de mujer más grande que él, ¿no? Aunque será de los más pequeños, ¿no? En el reino de los cielos. Bueno, pues el Bautista saltó de alegría en el vientre de su madre ante tamaña e inusitada novedad. Esta es la novedad, que es lo mismo que decir buena o buena nueva, el Santo Evangelio. Esta novedad increíble, Dios con nosotros. Jesús es eso, pura libertad humana que nunca salida enteramente del corazón del Padre y sin embargo salida enteramente para meterse de todo corazón, esto es lo fundamental, los amó hasta el extremo en el tuétano del corazón del mundo. En el tuétano del corazón del mundo, o sea, Cristo está dentro del corazón de toda la realidad temporal que vivimos. Por eso decimos omnipotens, dueño y señor de todo, ¿no? Y cronocrator, señor del tiempo, señor de la historia, señor de toda historia. Todo lo que acontece en este plano temporal pertenece a Cristo. Va a ser bendecido por Cristo, santificado por Cristo, juzgado por Cristo. Todo es, ¿no? Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios, dice San Pablo, ¿no? También dice en Efesios 2, recordar los 4, los 6, ¿no? Todos tenemos acceso al Padre por Cristo, ¿no? Por Él, todos tenemos acceso al Padre por Cristo en el Espíritu. Bueno, Él nos da acceso a Dios porque ha entrado en el corazón mismo del mundo, en los tuétanos, en lo más profundo de este mundo. Toda realidad ontológica, todo ser, ahora de algún modo está vinculado, tiene una dependencia, tiene un nexo, un nudo que le vincula a Dios, al Dios santísimo y a la humanidad santísima de Cristo. No solo Dios eterno, inmutable y espíritu, que siempre lo serán, ¿no? Sino a Dios hecho hombre, en la persona de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Dios ama al mundo y le ha dado a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Juan 3:16. Desde Jesús, el mundo no es para el creyente un lugar de paso, sino por lo tanto un espacio de misión y templo. Precioso, precioso. No es un lugar de paso, no estamos deseando irnos a la vida eterna y tal. No, no, no. Este mundo está hecho para esto, para ser un templo. La creación es un templo de Dios, el cuerpo es un templo de Dios, el alma está al servicio de Dios y todo tu ser, alma y cuerpo, espíritu, tienen que estar en misión. Tienen que estar en misión. Ora et labora, en misión constante y continua. El cristiano es para la misión y la misión es para el cristiano en todo tiempo y lugar, hasta el último suspiro. El testimonio lo puede dar alguien que está muriendo en la cama de un hospital y dando testimonio de su fe. Alguien que está, pues eso, en cualquier situación, sea por muy extrema que sea, en persecución, en cualquier momento, el cristiano da testimonio de que Cristo ha resucitado y nos ha dado vida eterna, en el cual se espera Dios ser encontrado, escuchado, adorado y servido. Es decir, Dios se hace el encontradizo a través del hermano. El cristiano te transmite a Dios, transmite la fe, rezuma a Dios. Me has dado un cuerpo, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Es decir, el cristiano ya es un signo, es un sacramento, ha sido consagrado, es un signo visible para el mundo entero de que Dios existe, de que Dios se ha hecho el encontradizo, de que Dios se ha bajado, se ha hecho carne, de que Dios se ha hecho niño, se ha hecho hombre, se ha hecho mi redentor, de que Dios me ha dado una palabra, ahora yo le escucho, de que Dios puede ser en todo momento y lugar adorado en espíritu y en verdad por mi corazón y servido con fidelidad, justicia y santidad. Por lo tanto, la misión y el templo, qué maravilla. Aquí está la vida eterna que ya vivimos en este mundo, cuando eres misión y cuando custodias tu vida como un templo de Dios, porque la vida es sagrada por ser templo de Dios, ¿no? Y somos templo del Espíritu, a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Señor. La vida cristiana se sumerge en el mundo desde la experiencia del amor creador y redentor de Dios. El cristiano toma partido, por lo tanto, de todo corazón, como Cristo ha hecho, y con todo lo que tiene, por el sueño apasionado del amor de Dios en favor del mundo y de la humanidad. Fijaros que los derechos de Dios es lo primero, amar a Dios sobre todas las cosas, pero nunca se desvinculan del amor al mundo o en favor del mundo, para bien espiritual del mundo y de la humanidad. Es decir, porque hay una unidad intrínseca, Dios y el hombre y Dios. Todo quiere, ¿no? La anabática y catabática, ¿no? La oración que sube y que se eleva a los cielos y la oración que desciende de la corte celestial para crear esa comunión, esa unidad.
¿no? Entre Dios y los hombres y Dios. Por lo tanto, estamos siempre, ¿no? A corazón partido, iba a decir, o a corazón eh, lleno de gracia, ¿no? Pidiéndole esa gracia a Dios de que ser un corazón, como decíamos antes, acostumbrado a la reciedumbre. Es decir, tener una voz firme para anunciar el Evangelio y al mismo tiempo un corazón tierno para anunciárselo a todos, para no excluir a nadie, para no despreciar a nadie. ¿Por qué? Porque a favor del mundo y de la humanidad es que Cristo ha venido al mundo, es que Cristo se ha metido en el corazón de la realidad, es que Cristo ha muerto en la cruz, es que Cristo ha derramado hasta la última gota de su sangre, para que tú y yo ahora, amando a Dios, al Dios único y verdadero en Jesucristo, podamos también amar al mundo y a la humanidad. Pero este modo de vida no es una boba aceptación incondicional de todo lo que el mundo aplaude, sino que pide una vigilante, siempre alertada y tensa resistencia cultural. Y no es una menuda tarea sopesar las corrientes culturales invasoras y a la vez cultivar un intento activo y esperanzado de engendrar desde dentro de esa cultura una nueva patria, un oasis no dominado. Claro, la nueva patria, la Jerusalén celeste, es decir, vivir en la Iglesia católica. Quien vive la vida de la Iglesia ya está en este oasis, permanente, es un oasis permanente, en comunión con la nueva patria que ya está, que ya existe, que es la liturgia celestial, ¿no? Y que es la Jerusalén celeste, ¿no? Por quien vivimos, de quien tenemos la carta de ciudadanía los bautizados, los cristianos. Pero desde luego no tenemos miedo a la resistencia cultural, al contrario, tenemos que conocer las corrientes invasoras, todo lo que hace daño a nuestra fe, todo lo que hace daño al corazón de los hombres de hoy, y sabiendo contra quién luchamos, contra el mundo, el demonio y la carne, el mundo en el sentido negativo, no en el sentido anterior que estamos hablando, ¿no? De mundo y de humanidad, ¿no? En cuanto a amados de Dios, bueno, pues tenemos que saber que estas corrientes van en contra, ¿no? De la fe verdadera y por lo tanto del cuidado de nuestro corazón, un cuidado vigilante siempre, que tiene que estar alerta, tiene que ser tenso, velad y orad para no caer en tentación. Y por lo tanto, no somos, ¿cómo decir? Conformistas, no somos personas ingenuas, ¿no? Yo predico, sí, pero bueno, en el fondo, o predico a cualquiera y de cualquier modo, o me dejo arrastrar por este y por el otro, no te tienes que dejar nunca cautivar, ¿no? Por el maligno y que te va a ofrecer muchísimas tentaciones y muchísimos placeres de este mundo y muchísimas cosas que no son de Dios y por lo tanto tenemos que saber qué es lo que el mundo aplaude para nosotros colocarnos en tensión evangelizadora pero nunca huir de este conflicto, no huir, y al contrario, dar testimonio de la verdad allí donde le duele al demonio, allí donde él domina, donde él está a sus anchas, ¿no? Esta resistencia cultural, por lo tanto, no es una actitud meramente negativa, esto es numantina, ¿no? Esta resistencia de la numancia histórica ante el enemigo. Jesús vivió esa resistencia cultural, ¿no? Frente a la cultura ambiental de fariseos, letrados, celotas, saduceos, esenios, los propios romanos. Es decir, toda persona es susceptible de encontrarse con la verdad de Jesucristo porque Jesucristo es la verdad que ilumina a todo hombre y por lo tanto no tienes que tener nunca temor, ¿no? Sino temblor de no dar testimonio. Ay de mí si no predico el Evangelio. Ese temor de Dios sí deberemos tenerlo siempre en nuestro corazón si tenemos una llamada, una vigilancia y una alerta constante, ¿no? Y tensa, como nos dice aquí el autor. Pues qué maravilla poder decir, no, el cristiano no tiene miedo de absolutamente nada ni de nadie, porque todo está argumentado, todo es compacta la dogmática, la liturgia, la moral, el anuncio del Evangelio, los dones del Espíritu Santo. San Pablo distingue básicamente tres grandes frases. La primera, o sea, tres grandes dimensiones, ¿no? La predicación del Santo Evangelio, el reconocimiento de la propia miseria, ¿no? Pero después de la conversión dice, aquí está la predicación, aquí están los signos, es decir, los sacramentos vivos de Cristo, de la Iglesia, y aquí están los dones del Espíritu Santo que Dios derrama sobre aquellos que ya han entrado en este proceso de conversión. Pero es que es maravilloso, el Señor es una garantía absoluta. Es decir, Él sigue predicando el Evangelio y sigue oyéndose su palabra todos los días en esta tierra, mientras todas las generaciones van pasando. También están los sacramentos, es decir, signos visibles, milagro y profecía, que son instituciones de carácter divino que nos acompañan cada día en nuestra vida. Y por último, los dones del Espíritu Santo que dan testimonio en nosotros de que Dios es la garantía absoluta de bien, de libertad, de belleza, de amor, de paz. Por lo tanto, no tenemos ningún rival, no existe. Existen
vamos a decir, ni siquiera enemigos. El enemigo seríamos nosotros mismos si no predicamos el Evangelio. Como digo, ay de mí si no predico el Evangelio a los fariseos de este mundo, de este tiempo, a los letrados de este mundo, ¿no? Los racionalistas, los moralistas, los soberbios, ¿no? Los que usan el nombre de Dios en vano, o los que van de espirituales especiales y cuando, ¿no? Y forman sectas, ¿no? Es decir, a todos los fariseos, letrados, celotas, saduceos y esenios de hoy, ¿no? Incluyendo el romano pagano, Cristo les vence fácilmente, simplemente que es Él el que tiene que hacer esta obra. Pero a través de los cristianos, y los cristianos damos testimonio del Señor, la humanidad y el mundo recibirán este favor de Dios. La fe será fortalecida y el amor de Dios seguirá extendiéndose a través de las calles, de las casas, de los corazones de los hombres. A lo largo del libro presentaremos algunos asaltos o desafíos fuertes, no retos, que la cultura actual presenta a nuestro corazón humano y en consecuencia al corazón creyente. No podemos ser exhaustivos, pero sí escogeros algunos que nos parecen más frecuentes, sutiles o representativos. Podrían pensarse otros muchos, pero dice este autor: secularismo, cientifismo, relativismo, consumismo, descrédito de las utopías y los metarrelatos, desconfianza de la razón, banalidad, incapacidad de trascender la realidad. Todos estos de algún modo los abraza el ateísmo práctico. El ateísmo práctico, todo se reduce a pura materia. Todo se reduce a pura materia, ¿no? Esto es marxismo, pero también es liberalismo o el teísmo masónico, ¿no? Al final es simplemente todo se reduce a pura materia, a lo que ven tus ojos, a lo que está aquí delante de ti. Es un inmanentismo, está dentro del inmanentismo, que después toma formas panteístas o gnósticas o lo que tú quieras, pero de algún modo todo está aquí, encerrado en este abrazo que da el ateísmo práctico, el yo no serviré a Dios. Bueno, pero es que ahí se trata, el Evangelio viene a romper estos muros, estas murallas de Jericó, son completamente destruidas y aniquiladas por Dios que sigue siendo miel, oro y vino verdadero. ¿Y cuándo se rompen? Cuando se anuncia el Evangelio. Cuando se anuncia el Evangelio y aparece la unción del Espíritu Santo, los signos de Dios y los dones del Espíritu Santo para remarcar que solo Dios es Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En cualquier caso, por lo tanto, por distintos caminos ajenos a la experiencia de que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17, 27. Si yo como cristiano ya sé que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como San Pablo le decía a esta comunidad cuando estaba predicando el Evangelio, es evidente que vamos a vencer. Vamos a vencer a aquellos que quieren seguir siendo superficiales o banales, o que creen que la realidad no trasciende en ningún momento, que no existe la verdadera utopía del reino de los cielos, ¿no? Utopía en el sentido positivo, que el consumismo lo es todo, que el tener o el hacer, ¿no? O que la probeta de laboratorio es la que te dice la única verdad, ¿no? O que todo es relativo, que no existe la verdad absoluta cuando el corazón del hombre sabe perfectamente distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Este secularismo atroz. Bueno, todo esto es fácilmente vencible, ¿no? Cuando el hombre, pegado por el pecado, el hombre poseído por el diablo, el hombre que ha caído y que sigue siendo viejo, pero que necesita la gracia de Cristo, pues se encuentra con él. Se encuentra con el único que te puede tomar en brazos, ¿no? Porque va a limpiar tu pecado, va a limpiar tu vaso, va a quitar todo tu vinagre y te va a dar esa gracia nueva, esa agua viva que salta hasta la vida eterna, te va a dar el 100 por 1 y la vida eterna. Pues qué maravilla poder cuidar el corazón, ¿no? En un mundo descorazonado, amando a este mundo hasta el tuétano más profundo, como Cristo hizo, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él se salve. Bueno, pues el cristiano lo único que hace es prolongar en sus días, en un alter Christus, prolongar en su tiempo, en el tiempo que le ha tocado vivir, con su mente, con sus pensamientos, con sus palabras y con sus obras, la acción misma de Cristo, para que todo aquel que quiera, en la libertad completa, ¿no? de los hijos de Dios, pues asumir esta gran responsabilidad, esta gran tarea, este gran desafío que es retar a todo el mundo, porque todo el mundo ha sido ya vencido. Cristo ha vencido el pecado y la muerte. Cristo ha vencido a Satanás. Cristo ha resucitado. Cristo te da ahora la vida eterna si tú la pides, si tú la quieres. Y la fe está ahí para que tú crezcas en esa fe. Y por eso San Agustín nos remarcaba claramente, ¿no? Dios, Dios y Dios y solo Dios te va a dar aquello que tú necesitas, que es quitarte de todo ese vinagre, ese hombre viejo, pestilente y nauseabundo, y revestirte de la nueva condición, de esta nueva vida en Cristo, que solo el Señor te hace vivir por la fe en Él y por la fe en todo lo que Él
supone y significa para nuestra vida. Que viva Cristo Rey, que el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo y San Benito nos sigan bendiciendo, custodiando nuestros pasos cada día en la fe gloriosa de los hijos de Dios. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María y hasta la próxima.